Capítulo 11. Quería haber continuado el tema del día jueves, pero hay una inquietud muy grande sobre eso de la bestia de Apocalipsis, capítulo 13 y 17, por los mensajes que han estado mandando por WhatsApp. Pero la mayoría que han recibido estos pues son los jóvenes y están en el campamento. Esperemos que ellos regresen y continuaremos el tema, porque muchos de ellos tienen la inquietud en ese sentido. Que si la bestia que las dos bestias de Apocalipsis 13, la que mandan por mensaje, que la primera bestia que sube del mar, que está escrita en los primeros 10 versos de Apocalipsis 13, dicen que es el pobre Pacho, el Papa Francisco, y que la segunda bestia del verso 11 en adelante, que hay una segunda bestia que sube de la tierra con apariencia de cordero, pero que habla como dragón, que ese es Juancho Polo II, o sea, Juan Pablo II, que ya murió, que supuestamente va a volver a resucitar, y que esa segunda bestia pues va a cabalgar en la primera bestia, o sea que va a cabalgar en el pobre Pacho, que el pobre Pacho es la yegua en la que va a cabalgar el otro cuando resucite, para que todos lo adoren, lo cual resulta una tontería garrafal, que no tiene ningún asidero en la Biblia para nada, en absoluto. La bestia, la primera bestia de Apocalipsis 13, es la suma de las 4 partes principales que vio Daniel que vio Nabucodonosor en la estatua, o las 4 bestias de Daniel del capítulo 7, fundidas en una sola, que son los grandes imperios de la historia, desde Babilonia hasta el último gran imperio que será el del anticristo. Entonces, sumados esos imperios, fundidos en una, bajo una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Las mismas 7 cabezas tenían las 4 bestias que vio Daniel, y 10 cuernos. Es fundir eso, o esas 7 cabezas son las mismas que tiene el dragón, que es Satanás, en el Apocalipsis 12, y los 10 cuernos pertenecen a quién, a Satanás. Y de Satanás han sido los grandes imperios, los grandes gobiernos, desde Nabucodonosor hasta el del anticristo. Todo eso son reinos de Satanás. ¿Recuerdan que Satanás le ofreció todos los reinos del mundo a Jesucristo? Porque le habían sido entregados. Es decir, todos los grandes imperios en la tentación de San Mateo 4, de Lucas 4. Eso fue lo que Satanás le ofreció a Jesucristo. Como Jesucristo no se lo recibió, pues el anticristo sí se lo va a recibir. Amén. Ese es el asunto. Pero no tiene nada que ver ni con Pacho, ni con Juancho Polo II. Para nada. Pero eso lo veremos el martes, queriendo Dios, desarrollaremos esto. ¿Listo? Bien, pero por ahora vamos a hablar de un tema no menos importante, que es la fe. Bien. Y nos ubicamos en el verso 23 de Hebreos 11. Vamos a ver Moisés. Aquí hay grandes héroes de la fe, una lista muy grande, pero vamos a detenernos a ver a Moisés. En Moisés es en quien más se repite. En Hebreos 11 se dice que por la fe Abraham. De Abraham se dice 2 veces por la fe Abraham, por la fe Abraham. Pero de Moisés es el que más se dice por la fe. Se usa la frase por la fe. Y la primera es el verso 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses,
porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, mire lo primero que hizo ya grande, cuando pudo tomar decisiones. ¿Cuál fue su primera decisión? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Vuelve a decir, perdón, estamos en el, sí, es que esta Biblia se me saltó. Por la fe, vuelve a decir de Moisés, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. A ver, ¿qué tal si me ayudan a decir fuerte esa última parte? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Digámoslo todos, porque se sostuvo como viendo al invisible. El verso 28 dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Vuelve a decir, por la fe, y todo esto pues está atribuido a Moisés. Pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Y todavía Moisés, en el verso 30, por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Hasta ahí tenemos las grandes hazañas de Moisés a través de la fe. Los grandes triunfos, los grandes éxitos, las grandes victorias de este gran líder de Israel que obtuvo a través de la fe. ¿Será que es posible que hoy también nosotros podamos obtener grandes victorias como Moisés, también por la fe como él? ¿O la fe será del pasado o solamente fue en los días de Moisés? Quiero decirles que nosotros hoy vivimos en mejores tiempos que Moisés. ¿Sabe usted? Con mejores oportunidades que Moisés. Entonces podemos hacer mucho más. Alabanzas al Señor. Que el Señor nos hable esta mañana. Tenga la bondad de sentarse. La Biblia en muchos pasajes pareciera llevarnos como a un hecho irracional o a hechos irracionales. Razonablemente, ¿cómo es posible ver al invisible? Desde el punto de vista lógico, ¿cómo es posible ver lo invisible? Desde luego no hay lógica. La fe rompe con toda la lógica. La fe sobrepasa la razón misma. La fe está más allá de lo que el hombre pueda entender o puede distinguir por sí mismo, en base de sus recursos humanos y naturales. Porque la fe no se mueve en el mundo natural. La fe se mueve en el mundo sobrenatural. Alabanzas a Dios. Por eso si está en el mundo sobrenatural, está en el mundo superior a la humanidad. Por eso muchas cosas el humano no las puede entender y solo se pueden entender en el campo de la fe. Alabanzas a Dios. ¿Cómo es posible? Me preguntaba una vez un médico, ¿cómo es posible? Yo conocí un señor de su religión, me decía, un paciente renal de 12 años, no tenía riñones, pero el día que resultó un donante
y que le hicimos las últimas radiografías para ver la ubicación donde íbamos a ubicar el riñón, por acá. Resulta que ese señor resultó con un riñón. 12 años sin riñón, y cuando ya resultó un donante, tenía un riñón. Pastor, yo no sé qué hacen ustedes allá, pero ustedes allá hacen unas cosas increíbles, que yo no sé cómo lo hacen. ¿Cómo lo hacen, pastor? Le di yo tampoco sé. Porque eso se sale de lo lógico. Lo único que sé es que hay un Dios creador de los cielos y la tierra. ¿Cómo es posible que ese hombre que nació sin ojos ahora tenga ojos y pueda ver? ¿Cómo es posible? Médico, explíquemelo, por favor. Que una persona que nace sin ojos, en San Juan capítulo 9, y que de la noche a la mañana resulta con ojos y resulta viendo, ¿cómo es posible? No hubo donante, no hubo trasplante, no hubo nada. ¿Cómo es posible? Desde el punto de vista lógico, médico, explíquemelo, por favor. ¿Eso es posible? Desde el punto de vista lógico y razonable, eso no es posible. Pero ¿cómo es posible que ese, mire, o es que ese no es? ¿O será que no lo cambiaron? Y le dice, ¿es usted o no es usted? Pues le dice, yo soy. Claro que yo soy el que mendigaba, yo soy el ciego que antes mendigaba. ¿Pero qué pasó? ¿Ah? La fe se mueve y hace cosas arriba en el mundo sobrenatural, donde nada es imposible. En el mundo de los humanos, todo es obstáculos, todos son dificultades, todos son limitaciones. En el mundo de Dios, en el mundo sobrenatural, no hay límites. Alabanzas a Dios. Allí no hay nada imposible, todo es posible. Lo dijo Jesús. ¿Recuerdan Jesús diciéndolo? Al que cree. O sea que el que cree ha saltado, ha dado un salto y se ha metido en el mundo superior, donde nada hay imposible. Donde ni siquiera la muerte es un problema. Porque hasta la muerte se puede echar a un lado. ¿Sí o no? Y si no, Lázaro ya no estaba muerto, descompuesto. ¿Cómo es posible que ese hombre ya descompuesto, un cadáver descompuesto de varios días en la tumba, pueda volver a salir? ¿Ah? Y salió una vida normal. Después lo encuentran en una cena sentado al lado de Jesús. San Juan capítulo 12. Y este que estaba en el sepulcro, ¿qué hacía aquí en esta cena? Así son las cosas del Señor. Alabanzas al Señor. Aleluya. Tremendo eso. Que un hombre reciba una invitación para ir a una cena estando en la tumba ya descompuesto, y se salga de esa tumba y vaya y atienda la invitación y esté en la fiesta. Tremendo. Así es el Señor. Para mi Dios no hay nada imposible. Para mi Dios todo es posible. Y para el que cree, también. ¿Sí o no? Alabanzas al Señor. Ahora, de Moisés se dicen varias cosas. Mire, uno, desde luego, se dice de Moisés, pero se sobreentiende que es de sus padres. Por la fe Moisés, al nacer, fue escondido por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Claro que si hubiera sido feo, igual es el hijo. Porque el hijo es el hijo, si es bonito o es feo, es igual, es el hijo. Claro. ¿Sí o no? No se tiene mayor valor por ser bonito, ni menor valor por ser feo. Para Cristo todos valemos igual. Alabanzas a Dios.
Lo cierto es que lo escondieron a pesar de que había un decreto real que decía que todos los niños hebreos tenían que morir. Sin embargo, sus padres, por encima, a pesar de ese decreto, escondieron a Moisés. Y cuando ya no lo pudieron seguir escondiendo, lo echaron al río. Alabanzas a Dios. Y en el río Dios se encargó de él. ¿Sí o no? Cuando ya sus padres no lo pueden tener, lo echan al río. Y en el río Dios se encarga de él y lo lleva a un mejor lugar. Lo llevó a la casa del rey. ¿Sí o no? A la casa real fue a parar Moisés. Alabanzas a Jesús. Y fue reconocido o fue adoptado por la hija de Faraón. Pero cuando creció y se dio cuenta de su raza, de su familia y de su identidad, renunció. No lo hicieron renunciar, nadie le quitó ese derecho. Había crecido con un derecho real, era un príncipe en la casa de Faraón. Tendría toda la posibilidad de ser Faraón, de ser rey de Egipto. Pero él renunció a ese privilegio. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Es decir, fue una renuncia oficial. Él se presenta a la corte real de Egipto y les dice, por favor, yo renuncio a este derecho. Yo renuncio a este privilegio. Yo renuncio a este honor. Él renunció voluntariamente a todo eso. ¿Qué escogía? ¿Qué prefirió a cambio? Manteniendo su estatus de miembro de la familia real, tenía todas las riquezas de Egipto a su alcance, a su disposición. Todos los placeres con todas las orgías y todo lo de Egipto estaba a su disposición con todos sus bacanales. Pero él renuncia a todo eso. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los tesoros de los egipcios. Pero no solamente dijo eso, que para él fue más importante renunciar a aquello que gozar de los pecados y de los deleites de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Alabanzas a Dios. Alguien que es capaz de renunciar a lo tangible, a lo que tiene a su alcance, a lo que dispone, por algo que todavía no ve. ¿Ah? Por algo que está en el futuro. Por algo que está solamente en una palabra de una promesa. Hola, Moisés, ¿cuál es el galardón que él busca? El galardón es la vida eterna. Alabanzas a Dios. Pero ¿cómo renuncia a todo lo que tiene ahora? Alguien diría, es una locura, por una aventura, por una fantasía. ¿Cómo es posible que esté renunciando a lo que tiene, a lo que puede disponer, por algo que está en un futuro que para muchos es oscuro, sombrío, no se sabe si viene o no viene? ¿Cómo es posible que ese hombre renuncie a su borrachera, renuncie a sus drogas, renuncie a sus placeres por una promesa que está en el futuro? Alabanzas a Dios. Por algo que está en el futuro. Pero esa es la fe. Y ese es el hombre de fe. Alabanzas a Dios. La vida cristiana y la relación con Dios se mueve en torno de la fe. La vida eterna, la salvación, el cielo, todavía no lo tenemos aquí. Está en el futuro.
Alabanzas a Dios. Pero creemos tanto las promesas de Dios y sabemos que son fieles y verdaderas que hemos renunciado a todo. Como los discípulos le dijeron al Señor: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Alabanzas a Dios. ¿No es eso lo que hemos hecho todos? Moisés hizo lo que también nosotros hemos hecho. Nosotros no teníamos los tesoros ni las riquezas de Egipto a nuestra disposición. Teníamos otras cosas, otras miserias que el diablo nos había puesto ahí. Pero igual, las dejamos con toda decisión, con todo el valor, le dimos la espalda a todo eso y seguimos a Cristo de corazón. Alabanzas a Dios. Escogiendo antes ser maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, dice el verso 25, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Alabanzas a Dios. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo. Un día, en el capítulo 10 del libro de Éxodo, se presentó por penúltima vez Moisés ante Faraón. Ese día Faraón estaba muy airado y le dijo: ¿sabe qué? No voy a dejar ir a nadie, a ninguno. Ni a usted, ni al pueblo, ni a nadie se va a ir de aquí. Ese día Faraón estaba de muy mal carácter. Pero también Moisés como que tenía su carácter, a pesar de que era el hombre más manso de la tierra, según Números capítulo 12. Ese día también Moisés no estaba de muy buen ánimo. Y le dijo: ¿sabe qué, Faraón? Faraón le dice: no vuelvas a asomarte más en mi presencia, que no te quiero ver. El día que te vuelvas a presentar por aquí, te mato. Y él le dijo: bien ha dicho usted, que no voy a volver a ver su rostro. Usted tampoco va a volver a ver el rostro mío. En la vida, usted nunca más me volverá a ver. Le dijo, con valor. Le dijo: y mire, y su pueblo, usted y su pueblo, que hoy dicen que no lo dejan ir, mañana van a estar postrados delante de mí y diciéndome que por favor nos vayamos, suplicándonos que por favor nos vamos, que los dejemos ya. Sus siervos van a estar postrados ante mí, todos ustedes. Usted no, porque usted se va a morir y no me va a volver a ver. Pero sus siervos van a estar rendidos a mí diciendo que por favor nos vayamos. ¿Cómo hizo eso Moisés? ¿Cómo es que Moisés le asegura eso a Faraón, que de cierto no lo va a volver a ver? ¿Ah? Y que los mismos egipcios se van a postrar a rogarle que se vayan. ¿Y no fue eso lo que se cumplió? ¿Así no pasó? No les rogaron y aún sus riquezas y sus ropas les dieron para que se fueran. ¿Ah? Se cumplió lo que Moisés dijo. Y Faraón, que furioso, dice: no me volvás a ver. Pues allá quedó sepultado en el Mar Rojo y no volvió a ver a Moisés. ¿Ah? Allá quedó con caballos y todo sepultado en el Mar Rojo. Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Pero Moisés siguió victorioso su camino por la fe. Pero llama la atención esto: ¿cómo se sostuvo? ¿Qué es la fuerza que sostiene a Moisés? ¿Ah? Lo sostienen dos cosas: la fe y alguien invisible. La fe y alguien invisible que se mueve. Hay alguien invisible. No se ve, pero es real. Alabanzas a Dios. ¿Y cómo se llama ese ser invisible? Ese ser invisible se llama Jesús.
¿Qué tal le parece si le digo que ese ser invisible es Jesús? Ese es Jesús. ¿Quiere comprobarlo? Colosenses 1:15 dice, miren lo que dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué es lo que es Jesús? Es la imagen, no esa imagen, no es alguien que se parece, no, es la imagen. ¿Qué es la imagen? Cuando usted o yo nos paramos frente a un cristal, ¿qué es lo que se ve ahí? ¿Alguien que se parece a mí o soy yo mismo? O usted se para frente al espejo y dice, pero este sí se parece a mí. ¿Ve? Pero esta, ¿por qué tan parecida a mí? Ajá, dirán las hermanas. ¿Cierto que no? ¿Quién es el que está ahí en el cristal? ¿Ah? Esa es la imagen. Y dice, Jesucristo es la imagen del Dios invisible, es decir, del Dios de Moisés. Se sostuvo como viendo al invisible. Y Jesucristo es el invisible Dios de Moisés hecho visible. Por eso le decía que nosotros estamos hoy en mejores condiciones que las de Moisés. Moisés creyó y siguió a un Dios invisible. Nosotros seguimos al mismo Dios de Moisés, pero cuando ya se hizo visible. Y visible se llama Jesucristo, visible es Jesús de Nazaret. En mejores condiciones nosotros. Alabanzas a Dios. ¿Cuánto le damos alabanza al Dios invisible? ¿Cuánto le damos gloria, honor y reconocimiento a Él? Aleluya. Alabanzas a Dios. La capacidad de renunciar. Rehusó, renunció. Siguiendo no lo que ve, sino lo que no ve. Nosotros hoy también nos movemos de algo similar. Nosotros no nos movemos por vista, nos movemos por fe. ¿Correcto? Caminamos por fe. ¿Sí o no? No por vista, sino por fe. Mas sabemos que es real. Pero, ¿qué créditos tenemos? ¿Qué cosas? Tantas cosas para creer que aunque no vemos las cosas, son reales. Yo un día negocié un apartamento que solamente me lo ofrecieron en unos planos. No había lote, no había nada, no había construcción y me mostraron unos planos. Y yo creí y negocié y compré un lote que no existía en la realidad. Perdón, un apartamento que no existía en la realidad. No existía. Pero hoy es real. Hoy es real. Hoy lo tengo. Alabanzas a Dios. ¿Cuántas cosas hemos aceptado en la vida que no las veíamos, pero son reales? ¿Sí o no? Así también es el caso de la fe. Pero quiero centrarme en esa capacidad de dejar esto, dejar aquello. ¿Cómo es posible que Saulo de Tarso, abogado o doctorado en las leyes romanas y también doctor en las leyes hebreas de la casa de Gamaliel, que aparte de eso era un comerciante de mucho éxito con aquello de las tiendas, que para aquel entonces hacer tiendas es como tener una constructora hoy, porque la gente de aquel entonces vivía en tiendas la mayoría. Entonces,
Tener el arte de construir tiendas es tener una constructora. Y él tenía todo eso. Pero un día le dijo a Jesús: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: mira, te he puesto para que seas mi testigo ante naciones, ante reyes, y para que seas luz hasta lo último de la tierra. Tú llevarás mi nombre a muchas naciones. Tú llevarás mi nombre a muchos pueblos. Tú llevarás mi nombre hasta lo último de la tierra. Y Saulo dijo: amén. Señor, ¿y qué tiempo me queda para construir las carpas? ¿Ah? ¿Y qué tiempo me queda para ejercer mi abogacía en el campo romano? ¿Y qué tiempo me queda para ejercer mi profesión como rabino en el campo judío? ¿Qué tiempo me queda? Él no preguntó eso. Las cosas que para mí eran ganancia, dijo él. ¿Qué hizo con ellas? Todas las cosas que para él eran ganancia las enrolló y las echó a la basura, con el fin de ganar una sola cosa: a Cristo Jesús mi Señor, por el amor del cual lo he dejado todo y lo tengo por basura. Alabanzas al Señor. El día que un hombre o una mujer realmente sabe quién es Jesús de Nazaret, ese día no tiene dificultad de dejar su adulterio, su fornicación, su mala vida, lo que sea, y sigue a Cristo de corazón. Si la persona no está segura todavía de quién es Jesús, se queda ahí, que a veces es mundano y otras veces es cristiano, se queda ahí, que se queda como el murciélago. ¿Te han visto que el murciélago tiene dos formas? ¿Ah? A veces parece ave, cuando vuela parece ave, pero otras veces parece ratón. La fábula dice que una vez hubo una guerra entre las aves y los animales. Resulta que cuando venían las aves a la guerra contra los animales, entonces él volaba como un ave. Y el día que los animales iban triunfando sobre las aves, entonces él caminaba como un ratón. Hasta que un día, tanto los animales como las aves se dieron cuenta de la trampita que se estaba haciendo y le dieron una paliza, que lo dejaron tan golpeado que eso hace que no volvió a salir de día. Claro. Eso hace que no sale de día. Hermanos, no podemos ser como el murciélago. Debemos de tener una identidad real. Si somos cristianos, si somos de Cristo, somos de verdad. No es que no es que nos encontramos con los hermanos. Ay, hermano, Dios le bendiga, qué privilegio. Y nos encontramos con los impíos o con los compañeros del colegio, de la escuela o de la universidad. ¿Y usted es evangélico? No, yo ni idea. O yo de vez en cuando voy por allá. Ahí se le cambió. El que me negare delante de los hombres, yo también, dijo Jesús, lo negaré delante de los ángeles de mi Padre. El que se avergonzare de mí en la tierra, yo también me avergonzaré de él. Yo no quiero que Cristo se avergüence de mí. Yo no quiero negarlo a él, yo quiero honrarlo. Y el que me honra, mi Padre lo honrará. Alabanzas a Dios. ¿Cuántos queremos honrar todos los días al Señor? Debemos de honrar al Señor en todo lugar donde estemos. Debemos de honrar al Señor en todo tiempo. ¿Sí o no? Que el Señor nos dé ese valor, esa entrega, esa decisión valiente como Moisés, que es capaz de renunciar a todo, teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Una capacidad de dejarlo todo por la fe. Siempre me ha inspirado el caso de Bartimeo.
¿Te recuerdan el caso de aquel ciego llamado Bartimeo? Bar, la palabra bar es hijo y Timeo es ciego. De ahí que Bartimeo es una palabra compuesta por dos palabras. Bar, hijo, y Timeo, que es ciego. Quiere decir que el padre de este hombre había sido un ciego. Él era el hijo del ciego. Eso es lo que traduce el hijo del ciego. Su papá había sido ciego. Él había nacido ciego, es decir, como una herencia. Nació ciego igual que su padre. Quiere decir que las posibilidades de que este hombre viera pues eran ningunas. Eran nulas. Pero aquel día, cuando pregunta, que oye el ruido ese de la multitud, y él pregunta, ¿quién es el que viene por ahí? Y alguien en primera instancia le dice, es Jesús de Nazaret. ¿Recuerdan aquella entrada a Jericó? Alabanzas a Dios. Cuando el hombre se dio cuenta que era Jesús de Nazaret, sin él haberlo visto nunca, por lo poco que había oído a la gente comentar de él, comenzó a dar gritos y a decir, Jesús. ¿Qué es lo que gritaba la gente? ¿Qué es lo que gritaba el ciego? Jesús, hijo de David. A ver, recuérdenmelo todos. ¿Qué es lo que gritaba el ciego? Ten misericordia de mí. Como comenzó a gritar tan fuerte, entonces lo mismo que antes le habían dicho que era Jesús, ahora vienen a callarlo. Cállate, por favor. Era prohibido, era un peligro. Confesar otro rey que no fuera el César. Y decir Jesús, hijo de David, quiere decir que es el heredero del trono de David, quiere decir que es un rey. Alabanzas a Dios. Está confesando que hay otro rey diferente al César. La gente se asusta, este se va a hacer matar, va a hacer que los romanos vengan y lo maten porque está confesando a otro rey que no es el César. Pero a él no le importa lo que diga la gente o lo que diga el César. No le importa siquiera lo que diga la ley, si eso es lo que dice la ley. Por encima de todo, él sigue confesando que Jesús es el rey. Jesús es el hijo de David. Jesús es el rey heredero del gran imperio de Israel. Alabanzas a Dios. Alabanzas al Señor. Pero no solo hizo eso. Mire la actitud valiente de ese hombre. Se juega la vida. Sino que también de inmediato, note lo que hizo. Para su supervivencia, un ciego que pedía limosna tenía una capa para protegerse del frío o de la lluvia. Y tenía un bastón para tratar de caminar. Y en el momento que él oyó a Jesús, no solamente gritó, sino que botó su capa y botó su cayado. ¿No le parece impresionante? Y todavía Jesús no lo ha mandado llamar y él ya botó todo. Él no ha visto a Jesús y ya lo dejó todo por él. Solo lo oyó, no lo ha visto y ya todo lo dejó por él. Todo lo que tenía en la vida era su capa y su cayado y todo lo botó. Quiere decir que el hombre está seguro que esto no lo va a volver a necesitar nunca jamás. Alabanzas a Dios, que aquello que hasta ahora era todo lo que le servía para la supervivencia, ya ahora no lo necesita. Ya todo lo dejó. Ya todo lo tiró. ¿No es una tremenda fe? Y él no ha visto a nadie que Jesús haya sanado. Él no ha visto a nadie porque es ciego. Él no ha visto un paralítico saltando después de que Jesús lo sanó. Él no ha visto un leproso limpio. Él no ha visto un muerto resucitado porque él es ciego. Pero a pesar de que nunca ha visto nada, tiene la seguridad que Jesús es la solución definitiva de su problema. Así él no haya visto nada, Jesús es su Salvador, Jesús es su sanador. Y cuando Jesús vio esa actitud de fe de este hombre,
lo mandó llamar. Donde Jesús ve a un hombre o una mujer de fe, lo manda a llamar. Dice, este me sirve. Alabanzas a Dios. Cuando lo vio con esa actitud tan valiente, lo manda a llamar. Y entonces la gente que antes le decía que se callara, ahora le dicen, levántate, te está llamando. Y el hombre se levantó enseguida. Nadie siquiera le dio la mano. Se levantó enseguida y corrió a Jesús. Y cuando llegó donde él, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Note qué pregunta tan dulce, qué palabras tan dulces las de Jesús. ¿Qué quieres que yo haga por ti? Y el hombre le dice resueltamente, Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dice, recíbela. Y al instante el hombre recibe la vista y comenzó a alabar al Señor y seguía a Jesús en el camino. No se quedó en el lugar de su miseria. No se quedó en el lugar donde había vivido postrado. Ese día no solamente fue sano, fue salvo, sino que desde ese día en adelante siguió a Jesús en el camino. El día que realmente ponemos nuestra confianza, nuestra fe en Jesucristo y tomamos esa actitud valiente de arrepentirnos, de renunciar a todo lo de este mundo y seguir a Jesús, ese día no nos quedamos en el lugar de la miseria, ese día caminamos con Jesús. De ese día en adelante ya no estamos solos, seguimos a Jesús por donde vaya. Alabanzas a Jesús, alabanzas al Señor, es la capacidad de renuncia. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, renunció. La fe es la única que tiene ese valor. Hola, que es que yo no soy capaz de dejar mi vida mundana. Si oyes atentamente la palabra del Señor y le prestas atención, Dios a través de ella te da el valor de renunciar a lo que sea. ¿Sí o no? Somos testigos. ¿Cuántos testigos habemos aquí de que es verdad? No, pero es que Dios sí puede cambiar mi corazón, es que yo soy así, porque a mí me abusaron, me violaron, me hicieron aquello, y entonces yo soy así, y esa es mi condición. No importa, Jesús cambia el corazón. Jesús no le pregunta qué condición es la tuya, sino si quiere ser salvo, y el que quiere ser salvo, Jesús lo transforma con su poder. Si pudo Jesús transformar un blasfemo, en las páginas de la Biblia uno de los pecados más horrorosos y asquerosos en la presencia de Dios es la blasfemia. Y si pudo Jesús salvar un blasfemo, perseguidor, injuriador de la iglesia, ¿por qué no va a cambiar otro pecador? ¿Ah? ¿No eso no es lo que hizo con Saulo de Tarso? Primera de Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes que. ¿Qué es lo que era? Un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y incredulidad. Por eso la gracia de Dios fue más abundante conmigo. Alabanzas a Dios. Y el verso 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes, a los pecadores. Si Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, es porque tiene todos los recursos suficientes para salvar un pecador. Yo lo único que tengo es que creerle. Cuando Cristo llegó a mi vida, yo no me puse a preguntarle, Señor, ¿y usted sí es capaz de salvarme a mí? ¿O será que mi caso es tan complicado que usted no es capaz de salvarme? Él vino al mundo a salvar los pecadores.
Y Pablo dice, yo siendo un blasfemo, siendo un perseguidor, siendo un asesino, Él me cambió. ¿Por qué no va a salvar a otro pecador? Alabanzas a Dios. ¿Tiene poder Jesús suficiente para salvar a un pecador? ¿Sí o no? Para cambiar el más podrido corazón. Para cambiar la vida más desordenada que haya, Él tiene todo el poder. Jesús tiene todo el poder. A ver, ¿cuánto me ayudan a creer y a gritar y a confesar que Jesucristo tiene todo el poder? Jesucristo tiene todo el poder. Jesucristo tiene todo el poder. Y si no, escúchelo a Él diciendo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por eso vayan y hagan discípulos, porque yo tengo el poder de salvarlos. Jesús tiene todo el poder. Por eso puede sanar, porque tiene todo el poder. Por eso puede salvar, porque tiene todo el poder. Por eso puede llenar de su Espíritu Santo, porque tiene el poder. Por eso puede romper las cadenas, porque tiene todo el poder. Por eso puede fortalecer, porque tiene todo el poder. Por eso puede consolar, porque tiene todo el poder. Por eso puede levantar al que está caído, porque tiene todo el poder. Jesús tiene todo el poder. ¿Qué tal si puesto de pie lo gritamos? A ver, todos digámoslo. Jesús tiene todo el poder. Alabanzas a Dios. Y si hay alguno enfermo aquí, créalo que Él tiene todo el poder.